Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo otra vez. Espero que todos estén teniendo un día increíble y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que me han estado pidiendo mucho. Vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus actuaciones y su carisma. En este vídeo, no vamos a hablar de cualquier cosa sobre Demet. Vamos a profundizar en un aspecto específico que ha generado mucha conversación y especulación en los últimos años, su vida después de Erkenci Kuş, y sobre todo, la dinámica, o la falta de ella, con Can Yaman. ¿Recuerdan la química explosiva que tenían en pantalla? Pues bien, vamos a analizar qué pasó después, cómo ha seguido su carrera y si realmente la distancia entre ellos es algo que le preocupa a Demet. Prepárense para un viaje lleno de información, análisis y, por supuesto, un poquito de chismecito sano. Les prometo que vamos a desentrañar algunas cositas interesantes y a poner las cartas sobre la mesa. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy buscando temas que les interesen, así que su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que ha conquistado corazones a nivel internacional. La conocimos y la amamos en Erkenci Kuş, donde interpretó a la encantadora Sanem Aydın, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora del fotógrafo Can Divit, interpretado por supuesto por el mismísimo Can Yaman. La serie fue un éxito rotundo y la química entre Demet y Can era palpable, tanto que los fans rápidamente comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. ¿Y quién no lo hizo? La verdad es que era difícil no caer rendido ante la magia que emanaban juntos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Los rumores de un romance fuera de cámara se dispararon, alimentados por fotos y vídeos que mostraban a Demet y Can compartiendo momentos divertidos y cómplices. Los fans estaban eufóricos, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas de la televisión. Sin embargo, después del final de Erkenci Kuş, las cosas tomaron un giro inesperado. Los caminos de Demet y Can se separaron, y la relación que parecía tan prometedora se enfrió drásticamente. Las apariciones públicas juntos se volvieron escasas, y los rumores de un distanciamiento comenzaron a circular con más fuerza que nunca. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja que había enamorado al mundo entero se había distanciado de esa manera? Bueno, las razones detrás de este distanciamiento son complejas y probablemente nunca las sepamos con certeza absoluta. Pero podemos analizar algunas de las posibles causas y factores que pudieron haber influido en la situación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática y la atención constante que recibían Demet y Can. Cuando una pareja tiene tanta exposición pública, es difícil mantener una relación normal y privada. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, lo que sin duda generó estrés y presión. Imagínense cada vez que salían a comer, cada vez que publicaban una foto en redes sociales, todo era interpretado como una señal de reconciliación o de ruptura. Es agotador. Además, ambos actores tenían sus propias carreras y ambiciones profesionales. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas de éxito. La distancia física y las agendas apretadas pudieron haber dificultado el mantenimiento de una relación, especialmente si ya existían otros problemas de fondo. También es importante considerar que las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden ser complicadas. A veces, la química en pantalla no se traduce en una compatibilidad real fuera del set. Puede ser que Demet y Can simplemente se dieran cuenta de que no eran tan compatibles como pareja en la vida real, a pesar de la conexión que tenían como actores. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido algún tipo de desacuerdo o conflicto entre ellos. Los rumores apuntaban a diferencias de opinión sobre la dirección que debía tomar su relación, así como a problemas de comunicación y celos. Pero como dije antes, son solo rumores y especulaciones. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Pero
Volviendo a Demet, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo le ha afectado a Demet este distanciamiento de Khan? ¿Realmente le importa la distancia que hay entre ellos? Bueno, a juzgar por su carrera y su vida personal, diría que Demet ha seguido adelante con mucha fuerza y determinación. Después de Erkencikus, Demet demostró que es mucho más que una cara bonita y una actriz con química. Se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía, protagonizando una serie de proyectos que han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. La vimos en Doğduğum Kaderindir, Mi hogar, mi destino, una serie dramática en la que interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por reconciliarse con su pasado. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, y demostró que Demet podía manejar papeles complejos y emotivos con gran maestría. También la vimos en la comedia romántica Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, donde interpretó a Aslı, una diseñadora de moda que hace una apuesta con un colega para enamorar a alguien utilizando diferentes estrategias. La película fue un éxito en Netflix y demostró el talento de Demet para la comedia y su capacidad para conectar con el público a través de personajes divertidos y entrañables. Y por supuesto, no podemos olvidar su más reciente proyecto, Adım Farah, Mi nombre es Farah, una serie dramática que ha generado mucha expectación y que promete ser otro éxito en su carrera. En esta serie, Demet interpreta a Farah, una inmigrante iraní que trabaja como limpiadora en Estambul y que se ve envuelta en una serie de eventos peligrosos. Como podemos ver, Demet no ha dejado de trabajar y de crecer como actriz. Ha elegido proyectos que la desafían y que le permiten mostrar diferentes facetas de su talento. Y lo más importante, ha demostrado que es capaz de brillar por sí sola, sin necesidad de estar asociada a ningún compañero de reparto. En cuanto a su vida personal, Demet también ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. En 2022 se casó con el cantante y compositor Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un acontecimiento en Turquía. La ceremonia fue espectacular y contó con la presencia de muchos famosos y amigos de la pareja. Sin embargo, lamentablemente el matrimonio de Demet y Oğuzhan no duró mucho. A principios de 2023 anunciaron su divorcio, lo que sorprendió a muchos fans que esperaban que su relación fuera duradera. A pesar de la decepción, Demet demostró una gran madurez y elegancia al manejar la situación. Emitió un comunicado en el que pedía respeto a su privacidad y a la de Oğuzhan, y agradeció el apoyo de sus fans. Este episodio de su vida personal demuestra que Demet es una persona resiliente y que sabe cómo superar los obstáculos que se le presentan. No se deja definir por sus relaciones sentimentales, sino que se centra en su carrera y en sus propios objetivos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿le importa a Demet la distancia con Can Yaman? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Pero basándonos en su comportamiento y en sus declaraciones públicas, diría que Demet ha aprendido a seguir adelante y a no aferrarse al pasado. Es posible que en algún momento le haya afectado el distanciamiento con Can, especialmente si existía una conexión real entre ellos. Pero ahora parece estar enfocada en su presente y en su futuro, y no en lo que pudo haber sido. Además, Demet siempre ha mantenido una actitud discreta con respecto a su vida privada. Nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Can, ni ha alimentado los rumores de reconciliación. Esto sugiere que prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático y que no quiere revivir viejas historias. Y siendo honestos, creo que es la actitud correcta. Demet merece ser valorada por su propio talento y por sus propios logros, y no solo por su relación con Can Yaman. Ella es una actriz increíblemente talentosa, una mujer fuerte e independiente, y una persona que ha sabido superar los obstáculos que se le han presentado en la vida. Así que, en resumen, creo que la distancia con Can Yaman es algo que Demet ha superado y que no le impide seguir adelante con su vida. Ella está enfocada en su carrera, en sus nuevos proyectos y en su propio bienestar. Y eso es lo que realmente importa. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre este tema. Creo que es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. No debemos idealizar sus relaciones ni exigirles que vivan según nuestras expectativas. Es fácil caer en la tentación de fantasear con romances de telenovela y de querer que los actores que vemos en pantalla sean pareja en la vida real. Pero debemos recordar que la vida real es mucho más compleja que la ficción, y que las relaciones personales son asunto de cada uno. Demet y C.
An son dos actores talentosos que nos regalaron momentos inolvidables en Erkenciskus. Pero su relación personal es algo que les compete únicamente a ellos, y debemos respetar su privacidad y su decisión de seguir caminos separados. En lugar de centrarnos en el pasado y en lo que pudo haber sido, deberíamos celebrar el presente y el futuro de Demet y Can. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su carisma. Así que dejemos de lado las especulaciones y los rumores, y enfoquémonos en apoyar a Demet y a Can en sus respectivas carreras. Se lo merecen. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, quiero agradecerles por su apoyo y por su compañía. Significa muchísimo para mí que estén aquí conmigo cada semana. Hemos recorrido un camino desde el furor de Erkenciskus, analizando el impacto del distanciamiento entre Demet y Can, observando su evolución profesional y personal, y llegando a la conclusión de que Demet ha sabido seguir adelante, enfocada en su propio crecimiento y bienestar. Recuerden que este canal es un espacio para compartir información, opiniones y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. Y me encanta leer sus comentarios y sus ideas. Así que los invito a dejar sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría saber su opinión. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Les prometo que no se arrepentirán. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy buscando temas que les interesen. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que rían, amen, bailen y sean felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.